Bienvenidos de nuevo a los cimientos de nuestra historia. Tras la melancolía azul de Rowena, es hora de entrar en un lugar donde el fuego siempre crepita y el olor a pan recién horneado calma el alma. Soy la narradora Multiversos y hoy os traigo la historia de la mujer que no buscaba gloria, sino comunidad. Helga Hufflepuff fue el pegamento que evitó que Hogwarts se desmoronara antes de nacer. Mientras otros seleccionaban a sus alumnos por su sangre o su ingenio, ella abrió sus brazos a todos, recordándonos que el trabajo duro y la lealtad son la magia más poderosa que existe. Bajad a las cocinas, buscad el calor del hogar y escuchad la historia del tejón. Helga nació en los valles de Gales, en una tierra de colinas onduladas donde la magia se manifestaba de forma sutil, vinculada a la tierra, a las cosechas y al ciclo de la vida. A diferencia de Rowena, que miraba a las estrellas, Helga siempre tuvo los pies firmemente plantados en el suelo. Desde muy joven, demostró una afinidad única con la naturaleza. No solo podía hacer crecer plantas en suelos yermos, sino que poseía el don de la magia de la concordia. Tenía la capacidad de calmar los ánimos más encendidos y de encontrar belleza en lo que otros despreciaban por considerarlo común. Su familia era conocida por su hospitalidad y ella creció bajo la premisa de que una mesa compartida es el mejor hechizo contra el odio. Mientras el resto del mundo mágico se dividía en clanes guerreros, Helga perfeccionaba el arte de la protección y el sustento, convirtiéndose en una de las mejores sanadoras y expertas en encantamientos de comida de su tiempo. Su magia no era de exhibición, sino de servicio. Helga comprendía que la supervivencia de los magos en una era de persecución no dependía de quién lanzaba el rayo más brillante, sino de quién era capaz de mantener a la comunidad unida y alimentada. Era una mujer de complexión robusta, sonrisa fácil y manos curtidas por el trabajo en la tierra, algo que muchos magos aristocráticos veían con superioridad, sin entender que en esas manos residía el control sobre los elementos básicos de la existencia. Helga recolectó recetas mágicas y técnicas de cultivo que hoy se consideran la base de la herbología moderna. Fue en uno de sus viajes por las Islas Británicas, buscando semillas raras, donde conoció a Rowena Ravenclaw. A pesar de sus diferencias, una fría y analítica, la otra cálida y pragmática, ambas forjaron una amistad inquebrantable basada en el respeto mutuo. Helga fue la primera en ver que el intelecto de Rowena necesitaba un refugio seguro, y Rowena comprendió que la bondad de Helga era la estructura necesaria para cualquier gran ambición.
cuando los 4 fundadores se reunieron por primera vez, Hogwarts no era más que una idea abstracta y un terreno salvaje junto a un lago. Fue Helga quien transformó los fríos planos de Rowena y los sueños de gloria de Godric en un hogar habitable. Mientras los hombres discutían sobre la defensa de los muros y Slytherin exigía cámaras secretas, Helga se encargó de que el castillo tuviera un corazón. Ella diseñó las cocinas, pero no como un simple lugar de trabajo, sino como el centro neurálgico de la escuela, imbuyendo las paredes de hechizos que garantizaban que nadie pasara hambre ni frío dentro de aquellos muros de piedra. Fue ella quien trajo a los elfos domésticos al castillo, ofreciéndoles un refugio seguro donde su magia pudiera ser valorada y protegida de los abusos que sufrían en otras casas nobles, creando un pacto de lealtad que perdura hasta nuestros días. Helga no solo construía con piedra, construía con diplomacia. En los primeros años, las discusiones entre Gryffindor y Slytherin eran constantes y violentas. Helga era la única capaz de sentarlos a la misma mesa y recordarles el propósito común. Su paciencia era infinita, pero su determinación era inamovible. Ella entendía que una escuela no son solo muros y hechizos, también son las relaciones que se forjan en su interior. Se encargó personalmente de decorar la sala común de su casa con plantas que florecían todo el año y chimeneas que nunca se apagaban, queriendo que sus alumnos se sintieran siempre protegidos, como en una madriguera frente a la tormenta. Mientras los otros fundadores buscaban dejar un legado de poder o inteligencia, Helga se dedicó a crear un legado de seguridad. Para ella, Hogwarts era una fortaleza contra la oscuridad exterior, y su mayor contribución fue asegurar que la luz interna del castillo nunca dependiera del humor de un solo mago, sino del esfuerzo colectivo de todos sus habitantes. El momento más definitorio de la historia de Helga llegó cuando surgió la gran disputa sobre los criterios de selección de los estudiantes. Godric quería a los valientes, Rowena a los inteligentes y Salazar solo a los de sangre pura. La tensión alcanzó un punto de ruptura que amenazaba con disolver la alianza antes de que la primera clase comenzara. Fue entonces cuando Helga, con una calma que silenció la sala, pronunció las palabras que se convertirían en el pilar moral de Hogwarts. Yo enseñaré a todos y los trataré a todos por igual. Ella se negó a participar en la discriminación por talento o linaje. Helga creía que el potencial mágico no era un derecho de nacimiento ni una capacidad intelectual, sino una semilla que cualquiera podía cultivar si se le daba el entorno adecuado y el cuidado necesario. Esta decisión no fue una muestra de debilidad o falta de estándares, sino un acto de una sabiduría profunda que los otros 3 tardarían siglos en comprender. Helga sabía que los sobrantes, aquellos que no eran los más rápidos ni los más audaces, solían ser los más leales, trabajadores y resilientes. Ella valoraba la ética de trabajo por encima del genio natural. Su casa, Hufflepuff,
se convirtió en el hogar de los justos, de los que no temían al esfuerzo y de los que valoraban la amistad sincera por encima del reconocimiento personal. Al aceptar a todos, Helga salvó a Hogwarts de convertirse en una academia de élite aislada del mundo real. Ella aportó la diversidad y la mano de obra espiritual que permitió que la escuela funcionara como una sociedad completa. Mientras los demás buscaban diamantes ya pulidos, Helga estaba dispuesta a trabajar con el carbón hasta que, bajo su guía, brillara con luz propia. Como símbolo de su filosofía, Helga creó su objeto más preciado, la copa de Hufflepuff. A diferencia de la espada de Gryffindor o la diadema de Ravenclaw, la copa era un objeto diseñado para ser usado en común, para compartir la bebida y celebrar la unión. Era una pieza de oro fino, grabada con un tejón y dotada de propiedades mágicas de abundancia y sanación. Se decía que cualquier líquido que tocara la copa podía curar heridas del cuerpo y del espíritu. La copa representaba la esencia de Helga. No era un arma ni una herramienta de poder individual, sino un recipiente de generosidad. Helga solía usarla en los banquetes de la escuela, brindando por la prosperidad de todos los alumnos, sin importar a qué casa pertenecieran, tratando de mitigar las rivalidades que ya empezaban a surgir. Sin embargo, el destino de este objeto también tuvo su cuota de amargura. Helga veía con preocupación cómo los otros fundadores empezaban a imbuir sus reliquias con magias cada vez más complejas y egoístas. Ella intentó que su copa fuera un recordatorio constante de la humildad, pero incluso en vida se dio cuenta de que la gente tendía a codiciar el oro por su valor material en lugar de por su significado espiritual. La copa fue pasando de mano en mano a través de sus descendientes, manteniendo su pureza hasta que, siglos más tarde, fue mancillada por la oscuridad más absoluta. Pero en los días de Helga, la copa era simplemente el utensilio con el que ella servía sopa a los estudiantes enfermos en la enfermería. Ella nunca se consideró por encima de sus alumnos. A menudo se la encontraba trabajando codo con ellos en los invernaderos, enseñándoles que la magia más verdadera es aquella que se ensucia las manos para ayudar a otro a crecer. La marcha de Salazar Slytherin fue un golpe devastador, pero lo que terminó por quebrar el espíritu de Helga fue presenciar el lento marchitamiento de Rowena Ravenclaw. Mientras el castillo aún vibraba con la tensión de la silla vacía de la serpiente, Helga se convirtió en la guardiana de una Rowena que se consumía en silencio. Ver a la mujer más brillante de su época perderse en el vacío de la traición filial fue para Helga una agonía más profunda que cualquier duelo con varitas.
Cuando Rowena finalmente cerró los ojos, Hogwarts se sintió por primera vez como un lugar frío, a pesar de las chimeneas encendidas por Helga. La muerte de su amiga dejó a Helga como el último puente emocional entre los cimientos originales del colegio. Ella fue quien sostuvo la mano de Rowena en sus suspiros finales y quien tuvo que consolar a un Godric Gryffindor consumido por la ira y el arrepentimiento de no haber podido proteger la unidad de los cuatro. Ante la ausencia de dos de sus compañeros, Helga redobló sus esfuerzos para asegurar que el espíritu de la escuela no se volviera exclusivo ni rencoroso. Se convirtió en la madre de todos, en el pilar que evitaba que la estructura se derrumbara bajo el peso de la melancolía. Trabajó hasta que sus propias fuerzas empezaron a flaquear, asegurándose de que las recetas en las cocinas estuvieran perfectamente encantadas para durar 1000 años y que los elfos domésticos tuvieran un propósito eterno. Murió años después, cansada pero satisfecha, rodeada del calor de sus alumnos en la sala común, escuchando el crepitar del fuego que ella misma había bendecido. Su muerte fue llorada con una sinceridad universal, pues incluso aquellos que no pertenecían a su casa sabían que con ella se iba el último rastro de la armonía fundacional. Helga se fue con la esperanza de que, a pesar de las divisiones y las muertes que marcaron los primeros años, el castillo seguiría siendo un hogar. Su último pensamiento fue para Rowena y Salazar, deseando que, en algún lugar más allá de la piedra y el tiempo, los cuatro pudieran volver a sentarse a una mesa donde ya no hubiera secretos, solo el pan compartido y la paz que ella tanto defendió. Mil años después, el legado de Helga Hufflepuff es a menudo el más subestimado, pero es el más presente en el día a día de Hogwarts. Cada vez que un estudiante se sienta a comer en el gran comedor, está disfrutando de la magia de hospitalidad que ella instauró. Su casa ha producido menos magos tenebrosos que ninguna otra, lo cual es el mayor testimonio de la integridad moral que ella infundió en sus cimientos. El tejón, su animal emblemático, representa perfectamente su espíritu, una criatura tranquila y pacífica que prefiere la seguridad de su hogar, pero que si es provocada o si sus seres queridos están en peligro, demuestra una ferocidad y una resistencia que superan a la de los depredadores más grandes. Helga enseñó que la verdadera fuerza no reside en la agresión, sino en la perseverancia. Hoy, la sala común de Hufflepuff sigue siendo el único lugar del castillo que mantiene el diseño original de Helga, lleno de plantas colgantes, madera clara y una entrada que requiere un ritmo rítmico, una prueba de paciencia y no de ingenio o fuerza. Aquellos que desprecian a los Hufflepuff olvidan que Helga fue la que hizo posible la existencia de la escuela al aceptar la carga que los otros tres rechazaron. Su legado es la justicia, la lealtad y el valor del trabajo honesto. Ella sigue viva en el susurro de las hojas de los invernaderos y en la lealtad inquebrantable de sus alumnos, quienes, al igual que ella,
saben que no hay mayor magia que la de un corazón amable y una mano dispuesta a ayudar. A veces, el ruido de las espadas y el brillo de las coronas nos impiden ver la magia que hay en lo cotidiano. Helga Hufflepuff no necesitó ser la más temida ni la más admirada para ser la más necesaria. Su historia nos recuerda que todos tenemos un lugar, que nadie sobra y que la verdadera grandeza se mide por cuántas personas caben en tu mesa. Soy la narradora multiversos y mientras las chimeneas de Hogwarts sigan encendidas, el calor de Helga nos seguirá protegiendo.